Tengo el privilegio esta mañana de estar con dos grandes amigos, eh, Héctor Vidales, teólogo, y Carlos Pérez, ingeniero. Y yo soy médico, pero los tres tenemos en común algo, que disfrutamos la lectura de la palabra de Dios. Y el estudio. Y hemos comprendido que las Sagradas Escrituras testifican de Jesucristo. Amén. Él es el centro de las Sagradas Escrituras. Y hemos formado lo que hemos titulado Mesa Redonda para conversar algunos temas importantes y discutir sobre temas bíblicos únicamente. Por ejemplo, yo tengo una inquietud. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas y los llama insensatos y necios. Yo creo que no es una buena forma de escribir una carta. Imagínense que ustedes reciben una carta Muy mía directa, ¿no? al insensato Héctor, o ustedes me escriben a mí al necio Jorge. Yo no leería esa carta porque me ofendería en primer lugar. Sin embargo, les escribe porque Pablo se cansó. Y se cansó porque él les había explicado claramente el Evangelio y ahora los Gálatas habían malinterpretado el Evangelio. Por ejemplo, y acá comenzamos las preguntas y los comentarios. Les voy a leer lo que dice Gálatas, el capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la ley. Ahora, para que Pablo diga esto era porque había algún problema de justificación. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así es. Y acá la palabra de tiene una implicación muy importante. Así es. Pequeños cambios, grandes resultados. Y eso lo he experimentado en medicina. Una molécula, que es el ciclopentanoperidrofenatreno, parece difícil el nombre, pero es una molécula que si le cambio un oxígeno, el que nace es niño, varón. Si le cambio otro oxígeno, lo pongo en otro lugar, es una nena. Así que gran diferencia entre varón, o puede ser colesterol, o puede ser un antiinflamatorio o un hipertensivo. Es decir, puedo sufrir presión alta, o puedo felicitarme porque tengo la vitamina D en condiciones pequeños. Así que la palabra de y la palabra en para Pablo parece ser muy importante. Sí. Y como no entendieron los Gálatas, le dijo insensatos. Simplemente por esas dos letras. ¿Dónde ponerlas? ¿Qué significa? Entonces leo de vuelta. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Claro. sino por la fe de Jesucristo. No por mi fe en Jesucristo, dice Pablo, sí, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Así es. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabes que hay un estudio muy interesante entre el público cristiano? Sobre todo los que pueden opinar, cualquiera, de cualquier nivel, no estoy hablando de teólogos, sino cualquiera que pueda opinar. Y sabes que está muy claro que la gente dice o quiere salvarse por Juan 3:16, ¿verdad? Por todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú ves eso, entonces en un momento dado podrías pensar entonces que te salvas por tu fe, que ahí tú estás haciendo la diferencia y es muy clara. Entonces, si tú lees, por ejemplo, el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 6, 7 y 8, dice ahí que por cuanto éramos incapaces de salvarnos, Cristo murió por nosotros. Y prueba que nos aman, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces yo les digo a mis alumnos, se salvan por Juan 3:16, digo en forma figurada, ¿no? Si a ustedes les gustaría salvarse por Juan 3:16 o por Romanos 5, 6 al 8, ¿verdad? Entonces no, dice, ahora lo entendemos, ¿verdad? Y es que bueno que lo estás poniendo en claro. Yo quisiera hacer una breve paréntesis para entender por qué es ese lenguaje. En la Biblia permean dos posiciones, que son posiciones lingüísticas. En español, en inglés, hay lo que se llama la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Ahorita nos interesan más la voz activa y la voz pasiva.
La voz activa es a donde el sujeto es el activo en la oración. El verbo apunta hacia el sujeto, cantante. En la pasiva, lógico, es a donde él permanece atrás porque hay otro en donde se recarga la acción. Esas dos voces las trasladamos ahora a las partes del plan de salvación, del plan de Dios. Entonces le podríamos llamar de dos formas, o gracia activa o gracia pasiva, o justicia activa, decía Lutero, o justicia pasiva. ¿En dónde recae la acción? Quisiera decirles, ¿ustedes dónde creen que estaba el pueblo judío? ¿A dónde estaban inclinados? ¿Hacia la justicia activa o hacia la justicia donde permanecían pasivos, la justicia pasiva? Para ellos era la activa. La activa. Por supuesto. La ley misma. Había que hacer algo. Había que hacer algo. ¿Se acuerdan ustedes de la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todavía Pobre priva rico. Claro. y todavía priva esa pregunta. Entonces dicen, bueno, entonces les dan un consolador, a donde dicen, pues por la fe. Y como que apuntar a nuestra fe. Pero qué bueno que estás haciendo la aclaración, yo creo que más vamos a ver adelante. Claro. Pero sí, definiendo la justicia activa, la justicia pasiva, o gracia activa, gracia pasiva, que provienen de la voz, vean, voz activa, voz pasiva, significa dónde apunta, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la ley, ¿a dónde apunta? Yo haría una pregunta ahora. ¿Soy salvo por la fe o por la gracia? Exactamente. La gran respuesta va a estar ahí. Bueno, ¿verdad, Carlos? podemos arrojar aquí otro elemento bien interesante, que es en la carta de los Romanos, en los primeros capítulos, Pablo establece que hay una norma, un requerimiento para salvación. Un solo requerimiento, no hay dos, no hay tres. Y este requerimiento, según Pablo lo explica en el capítulo 12, es sencillamente, no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley. Entonces, el requerimiento bíblico para salvación es hacer lo que la ley dice. Y entonces ahí es donde entramos en ese verso que tú citaste, que es también un eco del libro de Romanos. Se hace un eco en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 20, dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues, o porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que el requerimiento es perfecta conformidad con la ley, perfecta obediencia a la ley, entonces ya no podemos decir es por mi fe, sino es por obediencia. Dios requiere obediencia y obediencia perfecta. Entonces, ahí es donde está realmente el problema grande de nosotros, los seres humanos, que es que en esta condición en que estamos ahora, que Pablo le llama en la carne, en esta condición que estamos ahora, nosotros no podemos suplir una obediencia perfecta. Y ahí es donde entra entonces la preposición, la preposición en, que se utiliza en Gálatas y se utiliza en Romanos y especialmente en el libro de Efesios, donde se habla acerca de en Cristo. Entonces, hay una sustitución ahí donde el lugar donde se lleva a cabo la acción es en la persona de Cristo. Y eso es lo que llamamos una obediencia activa. La obediencia activa toma lugar en la persona de Cristo. La obediencia es pasiva, o sea, el activo es Cristo, ¿verdad? El pasivo es el ser humano. Exactamente. Entonces nosotros tenemos adjudicado a nuestra cuenta, puesto a nuestra cuenta, la obediencia activa de Cristo, donde Él fue a la cruz, donde Él fue el que murió, donde Él fue el que obedeció perfectamente desde el pesebre hasta el Calvario, la ley perfectamente, y esa es puesta a nuestra cuenta. Exactamente. Bueno, ¿a ustedes dónde creen, por ejemplo, si fuéramos al pecado, al origen del pecado? Al origen. Ahí nos vamos, estamos ahí en ese lugar. Entonces dice Dios, este es el árbol de la perfecta provisión para ustedes, el árbol de la vida. Y este es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, esta es la gracia, la gracia pasiva y esta es la gracia activa. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Y por qué representa lo que tú dices? ¿Por qué? Porque nos inclina y tenemos la semilla de esta gracia activa. O sea, el árbol se llamaba
del conocimiento del bien y del La mal. ciencia del conocimiento. ¿Cómo yo puedo saber lo que está bueno y lo que está malo? Lo que es bueno o lo que es malo. Mediante la ley. La ley Ahora, me muestra lo que es bueno y exactamente. lo que es malo. Quiere decir que ese árbol del conocimiento del bien y del mal está simbolizando la ley. Después quedó como está exactamente. ¿Y quién estaba enrollado ahí? La serpiente. ¿Y qué le dijo la serpiente? Serás como Dios. Serás como Dios. Exacto. ¿Nosotros queremos ser como Dios? Bueno, eso es una idea de serpiente. Ese es el veneno de serpiente. Como yo no puedo ser como Dios, Dios se hizo como yo. Esa es la gracia. Sí, ahora tenemos otros factores y les voy a dar dos versículos. A ver. Hebreos capítulo 11, Hebreos versículo capítulo 1 11. y 2. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero escuchen, no queda ahí, sino escuchen esto. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Ahora les voy a leer otro. Eso está ahora en Hebreos, pero en el capítulo 12. Por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorbaba, o sea, de lo que está diciendo en el 11, en especial del pecado que nos asedia, Correcto. y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, El autor. iniciador, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál de las dos definiciones les gusta más para la de fe? Aquella que era para los antiguos, versículo 2 del capítulo 11, lo que no se espera, lo que había que hacer, o aquella que está cifrada no en algo. Si es autor e iniciador de la fe, entonces ¿qué es fe? Una persona. Eso, una Una persona, persona. y esa fe, entonces la fe es La fe de Cristo. Jesús. Entonces se viene a corroborar perfectamente lo que tú estás proponiendo. Correcto. Porque la fe de Cristo es la fe que Sí. Cristo tuvo. ¿Qué fe tuvo Cristo? Por ejemplo, Jesús Pero te la da dice, como un regalo, como un don. claro, es un regalo que recibo. Es la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo, es imputada tanto como la muerte. Ujú, Su vida y su muerte es sustitutiva, exactamente. ¿no? Ahora, muchas personas creían en el tiempo de Pablo y creen ahora que pueden ser salvos por las gracias, por las cosas que hacen, las cosas buenas, el amor al prójimo, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no hay que comer esto, no hay que hacer el otro para lograr la salvación. Eso es un legalismo grotesco, Así es. porque yo quiero, por las cosas buenas o regulares o malas que haga, competir con la gracia divina. Así es. O hay otras personas que creen que por la fe mía puedo ser salvo, justificado por la fe mía. Eso ya es un legalismo grosero, porque estoy insultando al Señor Jesucristo, Haciendo la caña de Cristo. que nula, hizo ¿no? por mí. Ajá. Hay otras personas que creen que son salvos por la fe, que el Espíritu Santo les da como fruto. Ujú. Y ya el legalismo ahí sofisticado, Sofisticado, porque evolutivo. parece que es por la gracia, pero Darwiniano. claro, es una transformación, Darwiniano. ¿no? Que Sí, Dios me da a mí evolutivo. la fuerza y entonces yo uso la Sí. fuerza que Él me da. La salvación no es por mi fe, sino por la fe de Cristo, es decir, por gracia. Ese es el Evangelio, somos salvos por gracia. ¿Y cuál es la fe de Jesús? ¿Qué ejemplos tenemos de la fe de Jesús? Imagínense un niño de 12 años, está sentado, meditando en la palabra de Dios y sin parecer Dios, ni sin la hermosura de Dios, este niño, como nosotros, dice, yo soy Dios, yo creo el universo. Esa fe es la fe que nos salva. Y a los 12 años va a dar cátedra sobre esto. Como un cordero, y va a sufrir y va a morir. Él se dio cuenta que era Dios, el creador del universo, a los 12 años, un niño, sin parecer ni hermosura. No parecía Dios ni tenía hermosura de Dios. Y dijo, yo soy Dios. Cristo, en el Calvario y en el Gólgota, entrando vivo al Seol para para comprar la muerte eterna. Exactamente, llevar ese sentido
¿verdad? De lo que les había prometido, ¿verdad? De salvación a los Y antiguos. saber que siendo pecado, por Eso. nosotros se hizo pecado, Ujú. ¿sí? Iba a ir hasta el infierno vivo y no se iba a quemar. He cumplido para el pasado, estoy cumpliendo para el presente, y entonces esto apunta para la Para resurrección el del futuro. futuro. Y él ve por los ojos de la fe que sale De de su la fe. muerte eterna. Ujú. Esa fe es la que nos salva. Así es. Somos salvos por su fe Ujú. y lo recibimos por gracia. Así es. En inglés se diría no my faith, but his grace. Ujú. No mi fe, sino su gracia. Exactamente. Esa es la diferencia. Y Pablo los trata como insensatos porque no habían entendido. Fíjate, ese punto de vista, les voy a dar un pasaje que a veces no es utilizado mucho en esto. Pero ¿te acuerdas las tentaciones de Jesús? Fíjate bien cómo él lo trata de llevar a su persona y él lo que hace es desdoblarlo a la de él. O sea, no es por la manera que tú lo ves y la manera en que tú lo estás proponiendo, sino cuál es la manera de Dios, cuál es el formato de Dios. En realidad, así es, por eso les dice que está escrito. ¿Ya? Y cuando termina, ¿verdad? Les da el gran, la clase llama la puya, ¿no? El completo, el aguijón, ¿verdad? Cuando dije, y a tu Señor adorarás, ¿verdad? En ese sentido, no por lo que tú propongas, sino lo que ya propuso Dios, ¿verdad? Correcto. Ahora, hay algo interesante que me llama la atención y eso está cuando les dice en Lucas 17, 5 y 6. Los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. ¿Y recuerdan lo que le contesta Jesús? Sí. ¿Te acuerdas, Carlitos? ¿Qué dice? Si tuvieres fe, Como Como una un semilla de grano de mostaza. mostaza. como un pequeño grano de mostaza, ¿qué harías? Harías toda una cosa enorme. Trasladarías montes y trasladarías árboles. Ahora, ¿conocen a alguien que trasladó un monte Ujú. o un árbol? O sea que si yo tuviese fe La del fe tamaño correcta. de un grano de mostaza, traspasaría montes. Así es. La fe correcta. El humano, por más fe que tenga, no puede trasladar. Pero fíjate, yo quisiera argumentar algo. Sí. Así digo, sí. Sí, sí. No, iba a decir que siguen esa línea porque antes de nosotros estar conversando aquí habíamos tenido una conversación semejante y había señalado algo muy bonito acerca de traspasar un monte y así por el estilo. A ver qué... Ok. Mi fe, por más grande que sea, no puede trasladar ni un árbol ni una montaña. Porque si tuviera fe del tamaño de una mostaza, sí lo haría. Pero Cristo sí pudo hacerlo. Sí. Se te llevó del Gólgota, te llevó Él del Sinaí al Gólgota. removió del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal y lo trasladó no sé dónde, pero no aparece Sí. más en la Biblia. No parece Pero más. te voy a decir dónde está tu poder. O sea, en realidad sí tenemos el poder para trasladar montes, ¿verdad? Pero acuérdense que todo hablaba en parábolas. Entonces, tú tienes el poder para hacerlo porque desde el monte del Gólgota, del monte Sinaí, tú te puedes trasladar Al más allá Gólgota. del Gólgota. Claro. Más allá del Gólgota. Entonces, eso es el milagro más grande. Claro. Lo cual quiere decir que sí lo podemos hacer en el Espíritu, ¿verdad? Más con Cristo. Es el milagro que vivimos hizo juntamente Cristo. crucificados. Es el Exactamente. milagro que hizo Cristo de trasladar, de sacar el árbol del bien y del mal del Edén y de trasladar el árbol de la vida al cielo. Entonces, cuando tú tienes la fe, eso es tuyo. Te apoderas de esa de Es esa la gracia. fe de él. Es la fe de él. Y él trasladó la salvación del Sinaí Ujú. al Sí. Calvario. Entonces, extensivamente, es que tú la haces, ¿verdad? Pero es por lo que él hizo, ¿verdad? Por lo que- Es donde está la diferencia, a donde sí es cierto, a donde se habla de la fe, posteriormente lo podemos ver, en que la fe no lo hace, la fe empodera, ¿verdad? Si Dios te dice, mira, por ejemplo, tu padre te dijera, te acabo de comprar un auto, no, ya está completamente pagado, ¿te lo regaló tu fe o te lo regaló tu papá? Mi padre. Te lo regaló tu padre, como quiera que lo sea. Ahora, pero tu fe en tu papá te va a hacer creer cuando te llega un cobrador o te llega un amigo y te dice, ¿y cuánto debes? Entonces tú vas a decir, no he visto el recibo ni he visto la factura, pero como mi padre me lo dijo, ya está pagado. Claro. ¿No? Lo que Esa pasa, sería la lo que diferencia, pasa es Héctor y Carlitos, que yo me he pasado la vida hablando de lo que tú dices. O sea, del valor que tiene mi fe, porque yo creo que lo que Cristo murió en la cruz, sí, eso es verdad, pero dejémoslo ahí. Yo creo que él hizo eso. Entonces, mi fe pasa a reemplazar la fe de él. Exactamente.
Y lo que importa es la fe de Él, lo que Él hizo en la cruz. Sí. Exactamente. Eso es lo importante, no que yo crea o no crea. Porque su fe cumple la norma. Exactamente. El requerimiento. Claro. Llena esa norma Amén. y la fe nuestra no llena esa La norma. norma, La correcto. fe de nosotros es débil, la fe de nosotros es como un grano de mostaza, pequeñita. Por cuanto estos eran débiles, Y- ¿verdad? Así dicen. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, volviendo otra vez al punto de Romanos 3:20, donde dice por las obras de la ley, ninguna carne se justificará. ¿Qué obras? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Cuáles ¿Qué son las obras de la ¿Cuáles ley? son las obras de la ley? Obviamente no son obras malas. ¿No? Tienen que ser obras buenísimas, De amor. de amor. Claro. Inclusive el mandamiento no dice haz tal cosa, sino amar a Dios es el mandato. El mandato es amar. Y entonces, pero es amar perfectamente. Así que cuando Pablo dice, por las obras de la ley, por amar, ninguna carne será justificada delante de él. Entonces, Por amar a Dios y por por amar al a prójimo. Dios y por amar al ninguno. prójimo, nadie puede ser No. justificado delante No. de Dios. Exactamente. Queriendo decir que si Es tú la entras gracia. al cielo, no puedes entrar por ese medio. No, no, ese medio no es. ¿Y No qué hay tal dice cosa. Juan 1:10? Primera de Juan 4:10. 4:10. Que nos amó primero. Ahí explica, dice, les voy a hablar, porque dice, Dios es amor. Es el amor de Dios el que nos salva, no mi amor. No es que nosotros Mío hayamos amado, hacia Dios, sino que dice- Él. El ¿En amor, esto? en esto consiste el amor. Y ahí pone un no. Ajá, amor. En esto consiste el amor. No No en que que nosotros nosotros amemos a Dios, Sí. sino que Él nos amó a nosotros. Amén. Y envió a su Hijo Ahí está la en respuesta. propiciación por por nuestros nuestros pecados. ¿verdad? Entonces es claro, ¿verdad? El Evangelio es el amor de Dios hacia el pecador. Pasivo para nosotros. No activo el para amor Dios. mío No. hacia otros y el amor mío hacia Dios, que está muy bueno. Pero ese no es el amor. No. Ese no es Por el eso es la evangelio. definición del amor ágape. Sí. El amor Claro. ágape es aquel que nos da Dios para tomar. Sí. Claro. Y hay un descanso envuelto en esto, porque hay tremendo descanso para nuestros televidentes y este descanso viene por causa de lo que Jesucristo hizo. Porque el Evangelio no dice haz, el Evangelio dice hecho está, Eso consumado es perfectamente Amén. consumado, ¿no? perfectamente Tetelestai. consumado. Exactamente, y aún en Isaías decía, en descanso y en quietud seréis salvos. ¿Sabes qué les dice? Isaías 43 dice, Ajá. ¿sabes qué? Y cuando vengamos a cuentas, recuérdame que ya te perdoné. Que ya te perdoné. Claro. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Sí, cómo no. Qué hermoso, qué bello. Pues, qué interesante. A mí me motiva mucho y el día de hoy, por cierto, estuve con otro de los grandes amigos de nosotros que también le gusta mucho, un gran teólogo, doctor en teología, y le emocionó mucho lo de la mesa redonda y ahí lo vamos a tener de invitado ¿Cómo no? dentro de unos ¿Cómo no? programas. Qué bueno. El El doctor Haroldo Camacho. Haroldo Camacho ha hecho una obra maravillosa en la traducción del libro De Gálatas. Comentario de los Gálatas. de Gálatas de Martín Lutero. Y este comentario es el comentario que él tradujo en particular, es el comentario que es el Lutero maduro, Sí. que había llegado a Ujú. las conclusiones. Porque es una segunda correctas. versión. Ajá. Exactamente. Exactamente. Nada más que por comentar nada más, Sí, sí, sí. el comentario, Martín Lutero ya había dictado sus pláticas en 1519 sobre Gálatas, Ujú. pero en 1531 él volvió a dictar sus pláticas en Gálatas, Ujú. pero ahora ya era el reformador hecho y derecho Derecho. completo, que ya había visto por fin Por que sola la- fe, ¿no? que la justicia era un atributo de De Cristo Dios. y no nuestro, Claro. que en la justicia de Cristo éramos todos justificados. Y gracias a Dios y bendito sea Dios por haber puesto a nuestro querido hermano Haroldo en el camino. Él proveyó a Haroldo traducirlo. Así es. Ese particular comentario que es muy especial y su traducción ya está en inglés. En inglés también. Y también Ajá, está en español, pero ahora ha hecho una revisión nueva Así es. del español y esa está pronto por salir. Y lo vamos a traer para el Ajá, programa. muy Qué bien. bueno, qué bueno. Quiere decir que para concluir esta mesa redonda,
Yo quisiera entender el versículo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí como que le falta algo. Justificados pues por la fe de Jesús, tenemos paz para con Dios. Sí. Y Pablo sabía que él se iba a traducir mal. Entonces Sí. dice, por medio de nuestro Señor De Jesucristo. Jesucristo. Exacto. O sea que es la fe de Jesús. Sí. Sí, la gracia. Somos salvos, claro, es por la gracia. Y tenemos que recordar, el capítulo 5 de Romanos es Así muy, es. muy claro en cuanto Amén. a esto. Hay que recordar que en el capítulo 5 dice, por la desobediencia de un hombre entró el pecado A todos. en el mundo, a Y todos. por un Y por la obediencia de de uno. un solo hombre vino la justificación de vida. de un solo pecado que nos llevaba a la Exactamente, condenación, ¿verdad? exacto. Claro, porque Jesús estuvo desde el Getsemaní hasta el Calvario, cuando dijo consumado es, 18 horas. Y eso el cristianismo lo acepta como sustitutivo, Así. 18 horas. Pero Jesús vivió 33 años, porque nos olvidamos que esos 33 años de perfecta obediencia también son sustitutivos. O sea que somos salvos por la vida de Cristo y por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo. Exacto. Es Ese es el Cristo desde el Evangelio. principio hasta el fin. final. Ese es también. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Principio y fin. ¿Por qué? Porque justicia es Cristo, evangelio es Cristo, ¿verdad? Ya vimos ahorita que fe es Cristo. Sí. ¿verdad? Cuando en el cielo dicen Jorge, Sí, o Héctor, o Carlitos, Jesús dice, yo soy Jorge. exacto. Y entonces ven la vida de Cristo y la atribuyen como que si fuese mía. Exacto. Y yo entro al cielo escondido atrás de Cristo. Amén. A mí me contó una persona que nosotros queremos mucho esta historia, que quería, que una vez encontró a su madre muy, pero que muy agitada y sumamente en esas cuestiones que nos dan a nosotros, donde nosotros vemos que todo se ha acabado y que no hay nada. Y entonces la madre le dice, ay hijo, ¿cuándo podré ser perfecta? Y entonces el hijo le dice, mamá, escoge una semana de la vida de Cristo, cualquier semana que tú quieras, cualquier semana que tú quieras. Y entonces ella dice, sí, ¿por qué? Sí, porque la vida de Cristo fue vivida por ti. Así que esa semana es tu vida. Tu vida perfecta delante de Dios fue vivida por Cristo. Amén. Y me parece que eso fue un momento de iluminación cuando se le puede decir a la propia madre de uno, se le puede decir, escoge cualquier momento de la vida de Cristo y ese es tu momento. Amén. Estamos escondidos. Quiere en decir Cristo. que nosotros nacimos en Belén, Sí. trabajamos de Estamos carpinteros, estamos escondidos en Cristo. nunca pecamos y Exacto. somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que hizo la redención. Provisto que tengamos la preposición correcta. Exactamente. En Cristo. En En Cristo. En Cristo. Dicho sea de paso, la preposición aparece en el Nuevo Testamento, en referencia a Cristo, diciendo en Cristo 83 veces. 83. Y 47 veces se dice en el Señor. Así que en total son casi 130 veces que se dice la idea de sustitución Oiga, ahí. Correcto. ¿Y qué tan en Cristo no estamos que dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, mas exacto. ya no vivo yo, Mas sino vive Cristo. mas Mas vive vive Cristo, Cristo en mí. mi lugar. Entonces ese en En mi es lugar. categórico. Sí. Ujú. Y lo que ahora vivo en la carne, Lo vivo en la fe. lo vivo en la fe, porque la fe me coloca a mí en Cristo. En Pero Cristo. la fe del Hijo de Dios. Sí, Exacto. exactamente. Es la que lo Sí. coloca. O sea Ujú. que somos salvos por la fe de De Cristo, Cristo, esa es la y somos conclusión. salvos en Cristo. Amén. Correcto. Amén. Y- Esa es nuestra resolución. sí. La fe nuestra que el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones es un fruto Fruto, que resultado responde a la fe de De Cristo, de Cristo. Ujú. Correcto. por la cual Él vivió una vida perfecta. Así Correcto. es. Amén. Amén. Muchas gracias y volveremos a reunirnos en otra ocasión. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Esto ha sido